Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal aragonés. Volvemos después del parón navideño, después de unas merecidas vacaciones, con todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir en nuestro futsal, en el futsal aragonés. Nos centramos muy rápidamente en lo que ha pasado en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala con Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Primera noticia, recién salida del horno, renovación del Gigante Verde por parte del Pues sí, Guanapís. ha renovado Iván Bernat como hasta el 2027 por Guanapix a la 10, una noticia muy positiva para el conjunto aragonés y que el capitán pues va a seguir en la portería aragonesa pues durante 2 años más, lo cual es pues un lujo para el equipo de Jorge Palos y para Guanapix a la 10, porque el capitán tiene que estar siempre frente de este barco. Se renueva a Iván Bernat, se le daba salida a Batería, un Batería pues que no hemos tenido la fortuna de verlo jugar en ningún partido oficial. Pues sí, la verdad es que es una pena. Yo creo que fue una apuesta. Quizás el batería de hace 2 años o 3 años, quizás sí hubiera sido un fichaje espectacular. El día de la presentación, la verdad es que estuvo muy bien. Yo le vi el rato que estuvo muy bien, pero claro, 5 o 6 minutos pone calidad, pero en una liga tan exigente físicamente como es la primera red, la primera división, es muy complicado pues que ese nivel, ese ritmo lo pueda mantener un jugador pues que es muy propenso a las lesiones y sobre todo pues que los años también pasan y a él pues es probable que tantos partidos le hayan pasado factura. Yo creo en este caso que tampoco han estado muy acertados en cuanto al tratamiento de todo este tema. Es una opinión personal, ¿eh? Luego, igual me atizan, que puede ser, pero oye, las cosas son como son. Quizás en el momento en que ya se lesionó, pues se tenía que haber dicho, oye, pues mira, pasa esto, ta. No sé, muchas veces pecamos de poca transparencia y al final, pues bueno, se genera ahí una nebulosa alrededor de todo el problema que bueno, pues que ahora sale y sale, pero hombre, que la gente sepa pues que sale pues porque no puede jugar, punto. No está para jugar y como tú bien dices, en este proyecto es tremendamente necesario. Todo el plantel es muy necesario, pero claro, los jugadores que vienen a dar ese plus de calidad todavía más. Pues sí, sobre todo porque, como decíamos, es que era una apuesta. Yo creo que el batería de eso, de lo que habíamos hablado hace 2 años, le hubiera dado al equipo esa prestancia que le está faltando en algunos momentos del partido y se apostó por eso y dijimos, bueno, pues la ilusión también es un fichaje ilusionante para la venta de abonos, para la gente, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Yo pienso que eso también era ilusionante y a veces la ilusión también es importante para en el 40x20. Bueno, nos ilusionaron los chicos del Guanapis Sala 10 con esa victoria frente al Pozo, pero fue una de cal y una de arena. La semana siguiente caían cuando quedaban, creo que 39 segundos, ¿no? Para acabar el encuentro, después de remontar, además. Exacto. El equipo venía de la victoria en Copa del Rey, que ganó al Noya, y venía yo creo, con unas sensaciones muy positivas. Yo creo que se mereció mucho más, del resultado, se mereció puntuar, eso lo tengo muy claro. Salió con mucha ambición. Nando Torres ponía al equipo un gol con una picadita muy suave, ponía al equipo con 0-1, empataba Juan Emilio, pero otra vez Nando Torres, que estuvo muy acertado a la portería, ponía el 1-2 y con ese resultado se llega al descanso. Luego la segunda parte ya el partido se hizo un poco más áspero, un poco más, no sé, no me gustó tanto, el equipo no llevó tanta posesión de balón, no estuvo tan valiente y bueno, es que al final juegas en Manzanares y en su casa apretan. Dani Gabriel en un penalti, pues la verdad es que muy justito, ponía el empate a 2. Luego Raúl Campos aprovechaba una situación desafortunada para poner el 3-2. Empataba Alberto Inés a falta de 50 segundos con un gol de falta. Alberto, fantástico, un tiro que llegó a la red del equipo de Manzanares. Y en la última jugada, pues Dani Gabriel, para mí uno de los mejores pivots que hay en España, pues ponía el 4-3. Y la verdad es que poco podía hacer Dani Álvarez, que estaba sustituyendo a Iván Bernat, que estaba lesionado. Y la verdad es que tuvo una buena actuación, pero nada pudo hacer para evitar la derrota 4-3. ¿Contra quién juegan los nuestros? Bueno, esta semana la verdad es que no hay liga porque se juega la Supercopa.
de España, que se va a jugar en Murcia. No hay jornada, con lo cual se descansa, se volverá el día 25 a jugar y nada más y nada menos que Guanapix Saladí recibe al Noya, que es el rival directo, está abajo y bueno, es un partido vital, la verdad es que se jugará el sábado 25 a las 7 de la tarde, partido vital, para mí es como una final, lo tengo claro, final en la cual hay que salir a ganar el partido porque empieza a haber ya mucha distancia, Burela ha pegado el estirón, ya está con 17 puntos, Córdoba está con 15, Valdepeñas con 12 y ya se queda pues Rivera con 8, Sala 10 con 8, Guanapix Sala 10 con 8 y Noya tiene 4. Sería importante esta victoria porque ya dejaría a Noya muchos puntos, más puntos por debajo y bueno, o sea, para mí es vital este partido, en casa sobre todo, obtener la victoria. La última, ¿crees que van a venir refuerzos aparte del argentino o no? Bueno, Juan Brasesco ha venido y bueno, es un buen fichaje. No tengo noticias de que vaya a haber algún fichaje, pero el mejor fichaje es que todos los jugadores estén en la pista. Quiero decir, si cuando Óscar Villanueva, que será un fichaje, vuelva a la pista, será muy importante. Que Iván Bernat no se lesione, que el chico Juan aporte, porque al final es un jugador más que teniendo a batería, pues no estaba en la pista y ese jugador más también suma. Y sobre todo las lesiones. Las lesiones, yo creo que haya jugadores que no se lesionen, Ortego que no se lesione, Alberto Inés que está en un buen momento de forma, que esté bien, y ganar en casa, que también es importante, yo creo que será clave. Lo de los fichajes, pues hasta ahora no tengo información, pero bueno, hay tiempo todavía para poder hacer algún fichaje. Mira, tenemos pregunta de Alejandro. Dice Sergio, hombre, por fin, Sergio, ¿qué le puede dar los nuevos fichajes al Guanapix? Bueno, de momento piernas, porque tú tienes a batería, pero está en el banquillo, está en la grada. Entonces, en la grada más bien. Entonces, este jugador argentino, del cual me han hablado bastante bien, la verdad, me han dicho que es un jugador valiente, que tiene buen 1 contra 1 y que tiene desparpajo y tiene hambre, que eso es una cosa importante, que viene a comerse el mundo. Le puede dar esa verticalidad que el equipo tiene, que el equipo a lo mejor le falta en algunos momentos. Y luego recuperar a Óscar, que yo creo que Óscar es clave, para mí es un poco el pegamento del equipo. Y a Óscar le queda pues poco, yo creo que le queda un mes más o menos, hasta que se recupere, ya está en pista, ya ha empezado pista, y yo creo que es fundamental que Óscar esté otra vez en el 40x20, será el mejor fichaje para Guanapix Saladí. A mí lo que me han dicho es que es bastante canchero, cosa que también es importante en este equipo, que hay algo de rasmia sobre la pista, siempre viene bien. Óscar es así, Óscar es un chaval que lo vive todo al 100%, para mí es un chaval excepcional, tanto fuera como dentro de la pista, y es un ganador y lo transmite, además tiene la capacidad de transmitir a sus compañeros también. Bueno, cerramos el capítulo de esta primera división, como bien dice Rafa, con el descanso esta semana de Guanapix por el tema de la Supercopa, que no se juega en Arabia, esta se juega en Murcia. Y nos vamos con la segunda división, con un Entre Ríos Zaragoza Colo-Colo que nos sigue dando alegrías, aunque a mí me dejen afónico cuando me toca narrarles, pero bendita afonía, tú. Pues sí, la verdad es que Entre Ríos obtenía su 9ª victoria de la temporada al vencer a Lanucia, que el equipo alicantino, aunque sea el último, la verdad es que... eso te quería comentar. A mí es de lo mejor que ha pasado por la Catedral, por la Granja. De lo mejor, ¿eh? De hecho, cuando salíamos del pabellón, coincidíamos con varios jugadores del conjunto alicantino y se les decíamos, oye, que es que los brazos arriba, tú, que es que parece que estéis ahí en el pozo, pero de lo mejorcico que he visto yo sobre el 40x20. Pues sí, la verdad es que la Anuncialo sobre todo es un equipo joven que tiene ambición, que acaban de fichar a un jugador como Iborra, que es un buen jugador, que les va a sumar mucho. Bueno, pues al final el partido pues comenzaba este sábado, comenzaba muy bien para el equipo de Entre Ríos Zaragoza. Empezaba anotando 3 goles casi seguidos, porque primero Juan Muniesa, luego Sunta y Jorge Tahuenca ponían el 3-0, recortaba distancias el equipo de la Nucía 3-1 y con ese resultado se llegaba al descanso. En la segunda parte, la verdad es que empezó el equipo de David Valverde, comenzó muy fuerte, le dio la vuelta al marcador, llegó a ponerse 3-4, pero llegó
como decía Simeone, la zona Luis Suárez, pues llegó la zona Jorge Tabuenca y le dio la vuelta al marcador Entre Ríos con 3 goles de Jorge Tabuenca y resultado final 6-4 y nada, pues, victoria, la 9ª victoria de la temporada. Pues si te parece, tenemos al protagonista, al hombre que endosó ese póker de goles sobre la catedral, sobre el pabellón de la granja. Jorge Tabuenca, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No sé si llamarte Jorge Tabuenca o Gol Tabuenca, macho, porque te podías haber guardado alguno para esta próxima semana. Sí, la verdad que sí. Bueno, esta semana no, que no jugamos. Esta semana tampoco hay partido. Porque, madre mía, qué despliegue tú. Pero ahí te tengo que decir una cosa, ¿eh? Uno, yo se lo di al Chino Franco. Hombre, sí. Manu estuvo muy vivo. Estuvo muy vivo. Sí. Y yo le leí, es que Manu y yo siempre hemos tenido conexión. No sé, se vio sobre la pista, ¿eh? Se vio porque, ya te digo, fue rápido por el balón y digo, hostias, ¿qué hace? ¡Pum! Es que fue como algo instintivo. Y tú ya estabas allá por la bola, pero la verdad es que, pues, bueno, ese fue el de la tranquilidad. ¿Llegasteis en algún momento a que os temblaran las canillas o no? Yo reconozco que sí, ¿eh? Yo reconozco que sí. Hombre, sí, sobre todo pues con la primera parte que habíamos hecho bastante buena, nos pusimos con una ventaja de 3-0 y luego ver cómo se te da la vuelta la situación, pues sí que fue complicado, pero bueno, supimos salir de ese momento de shock o que estábamos un poco paralizados y conseguimos los 3 puntos que al final era nuestro objetivo. Yo a Jorge me gustaría preguntarle, este año el equipo en casa está muy fuerte, no ha perdido todavía en casa. ¿Crees que puede ser clave que el año pasado, por ejemplo, se consiguieron más puntos fuera de casa que en casa? ¿Crees que puede ser clave este año el continuar imbatidos sumando siempre puntos en la granja? A ver, sí, nosotros en la granja creo que siempre hemos sido un equipo difícil de ganar y que en la granja nos crecemos y somos un equipo, pues eso, difícil de batir, pero también fuera de casa es importante sacar de 3 en 3 porque si no al final te va pasando la gente. Entonces un poco encontrar ese equilibrio que yo creo que es lo que hemos hecho en esta primera vuelta, porque al final fuera de casa me parece que hemos ganado 4 o 5 partidos también. Yo sí que te quiero preguntar por este equipo, por la Nucía. En la previa del encuentro para Aragón Televisión, para Aragón Deporte, yo comentaba, pues bueno, que está en la última posición, pero que era un equipo, pues que bueno, un recién ascendido, que había movido bastante el banquillo antes de que se enfrentara a vosotros. La llegada de Iborra, que es un pelotero pues muy controvertido ya, un tío conocido, ¿no? en el futsal. ¿Os esperabais esa reacción de la Nucía en la granja o no? ¿O ya cuando os visteis con el 3-0 ya, pues bueno, relajasteis un poquito? A ver, bueno, ahora es fácil hablar después de se dio toda la situación un poco, pero sí que es verdad que durante el partido, tal y como se nos pone de cara que te pones 3-0 y que estábamos o nos sentíamos superiores, pues sí que es verdad que no te esperas que te den la vuelta al marcador. Pero sabíamos que contaban con jugadores con experiencia, pues como Manu, Kiwi y Borra, pues que al final que es un buen equipo y que a pesar de ir últimos, es su primer año en la categoría y llevan 14 puntos. Nos han hecho 14 puntos en la primera vuelta. O sea que están a un punto de la salvación y que nos van a poner las cosas difíciles. Pero bueno, no, yo creo que no nos esperábamos que nos pudieran dar la vuelta al marcador. Igual ese exceso de confianza pues hizo que se lo pusiéramos entre comillas fácil y que bueno, creo que también hay un gran trabajo de ellos y que al final lucharon y nos generaron para darle la vuelta a ese marcador. A mí ahora en la clasificación, si vemos, hay un triple empate a 31 puntos, Betis, Alcira y Entre Ríos Zaragoza. Para mí el favorito desde el principio, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, es Alcira por presupuesto, por haber descendido y tal. El Betis, que va a jugar la Supercopa de España este fin de semana, también yo creo que también está exigido al ascenso. Entre Ríos Zaragoza es un outsider que está ahí. ¿Cómo ves la competición? ¿Cómo ves a estos 3 equipos con 31 puntos? ¿Cómo ves esta primera posición?
Pensaba que nos ibas a poner como favoritos a nosotros. No, he puesto outsider. Que, pues bien, a ver, veo a Betis y al final que son plantillas pues hechas evidentemente con el objetivo de ascender. Y bueno, veo una clasificación pues con equipos como Málaga, que ha hecho un gran trabajo y creo que tiene un gran bloque, que encima pues Tete y el cuerpo técnico pues les hace jugar pues, un fútbol sala muy vistoso y muy bonito, y es un equipo difícil de ganar. Veo a Ejido, que también tiene plantilla para estar ahí arriba, o Parrulo, que sin embargo está fuera del playoff y a nosotros nos puso las cosas súper difícil, y en la Copa lo ha hecho genial. Y nosotros también nos veo este año con una plantilla muy equilibrada, y que si logramos pues recuperar a gente y llegar a nuestro máximo nivel, que a lo largo de toda la temporada pues diversas situaciones de lesiones no hemos conseguido encadenar ni ver el potencial de toda la plantilla que tenemos, creo que podemos luchar hasta final de temporada pues los puestos de la clasificación de arriba. El ascenso directo. Sí. Que suena, claro, suena así como. Tú fíjate, hace unos años decías el Colo ascenso directo. Y te decían, ¿qué te has fumado, amigo? Pero ahora, viendo lo que estamos viendo, está en vuestra mano, ¿eh? Sí, a ver, nosotros. A ver, el objetivo del club siempre es dar un paso más. Creo que todos los años hemos ido mejorando. Ya no hablo de resultados, sino de en cuanto a estructura y demás. Entonces, creo que este año pues estamos en eso de creernos que podemos luchar con los mejores, que quizás partimos de una desventaja que obviamente es el nivel económico de la plantilla, y que al final eso en los resultados o en algunas fases de la temporada se ve, o sea, cae por su propio peso, pero bueno, que no tenemos miedo de decir que estando en esta situación vamos a intentar luchar por lo máximo posible. Yo hoy empecé, que es el primer programa del año, vamos a empezar con alguna cosilla nueva. Espera. Y... Antes de que vayas con la novedad, sí. Me dice Jandro que hay pregunta aquí para el figura. Vale. Mira, Sergio dice, el Betis podría acusar la exigencia de la Copa y la pelea por el ascenso sería entre el Colo y Alcira. Ostras, muy pronto es esto, tú. No sé. El otro día ganó 11-5, o sea que no lo acuso mucho. Pues Sergio, ya te han contestado. Vamos con la novedad. Exacto. Bueno, pues para comenzar el año me gustaría hacer un pequeño test a Jorge de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Vamos a meter mucha presión, pero lo dicho, es una pregunta rápida y una respuesta rápida, ¿vale? Y van a ser 8 preguntas. A ver tus respuestas, ¿vale, Jorge? Un número que te gustaría llevar en la camiseta. ¿Un número que te gusta llevar en la camiseta. El 10. El 10. Lo compartimos, que nosotros hemos llevado el mismo número en el Colo. Un compañero que siempre tendrías en tu equipo. A Fran. Un compañero que siempre tendrías en tu equipo. A Fran. A Fran. Pensaba que ibas a decir a Manu, sinceramente. Manu también. O sea, entre su hermano y el chino, no sé yo, ¿eh? Tengo una pregunta luego de ello, además. ¿Qué rival o equipo más duras te has enfrentado? A Peñíscola. Peñíscola. ¿Quién es el compañero que paga más multas por llegar tarde? El entrenador. El entrenador. Vale. ¿Quién habla más en el campo, tú o Fran? Yo creo. Ostras, esa es jodida, ¿eh? No sé yo. Andan muy parejos. Define con una palabra, Alfonso. Define con una persona. Empático. Con una palabra. Empático. Y ya para terminar, esta es la última. Termina la frase. Entre Ríos Zaragoza este año va a llegar a ser. O va a llegar a, perdón. Va a llegar a dar el máximo, como siempre. Yo pensaba que iba a decir, va a ser campeón de liga. Digo, venga, yo lo firmo. Bueno, ya le he dicho que a Jorge, que lo conozco hace muchos años y le tengo un gran cariño, no le iba a apretar, no iba a decir ninguna historia, no iba a apretarle mucho.
Pero bueno. A otros les apretará, ya ves Un por poquito cómo más. las está ahí dejando. Bueno, aprovechando que estás, aunque esta semana tengáis, pues bueno, fiesta relativamente. Vamos a hablar del próximo rival al que os toca enfrentaros. Sí, ¿Qué nos puedes contar de los muchachos? Bueno, pues como todos los rivales, que va a ser muy difícil y más un partido fuera de casa. Pero bueno, Leganés, creo el fin de pasado, a pesar de que perdió, llevaba 5 victorias seguidas y era uno de estos equipos que siempre está compitiendo por el descenso, pero que siempre se acaba salvando. Y creo que tiene una plantilla con jugadores también con experiencia y que nos van a poner las cosas muy difíciles. Pues con esa respuesta nos quedamos. Don Jorge Tahueca, un placer tenerte aquí en 40x20 y por más goles que te pueda cantar, 4 o 5 los que haga falta, ya lo sabes. Y victorias en la granja. Y victorias. Un abrazo. Venga, un abrazo, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Rafa, luego si acaso vuelves. Luego hablamos un poquillo. Venga, que vaya bien. Que vaya bueno. Nos centramos ya en el futsal femenino aragonés con la voz de Carlicos Perena. Buenas noches, Carlicos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Madre mía, cámara nueva, sillón nuevo. Se han portado bien los Reyes contigo, pájaro. Hombre, aún falta alguna cosilla. Bueno. Como ponerle luz a eso de ahí atrás, al acuario, para que quede ahí más vistoso. Para que quede más vistoso. Bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana para las nuestras? ¿Ha habido alguna alegría o no? Ya sé lo que vas a decir, pero bueno, nuestros oyentes y visionarios, no. Eso es, no es ningún spoiler, ¿no? O sea, no ha habido ninguna alegría en forma de victorias. La verdad que no ha comenzado el año pues como desearían los 3 equipos aragoneses. La verdad que con tres derrotas eran pues 3 partidos complicados. Y bueno, el primer partido del que vamos a hablar, que yo creo que es el partido de los partidos, ¿no? El partido de la jornada y de la liga, de lo que llevamos de temporada, como es ese Guanapisal del Intersala 10 contra Peñas Plugues, primeras contra segundas, y la verdad que el partido no defraudó. O sea, fue un partido intenso, un partido bonito, un partido que se llevó Peña Esplugues, pero yo creo que lo justo hubiera sido mínimo un empate, o al menos así lo veo yo. Y bueno, un partido en el que se adelanta hasta en 3 ocasiones el conjunto zaragozano, pero Esplugues también es muchos Plugues y bueno, es un equipo que ganó a falta de 37 segundos. No es la primera vez que ocurre con el equipo catalán, y es un equipo que tiene muchísima intensidad, juega el balón muy, muy rápido, tiene jugadoras de mucha calidad y no puedes bajar los brazos en ningún momento, o no puedes no bajar los brazos, me he expresado mal, no puedes relajarte y ya lo vimos, ¿no? A falta de 37 segundos se llevó el gato al agua el conjunto. Yo ahí tengo también mi particular visión. También te digo que el entrenador del Peñas Plugués, el señor Ballesteros, movió bastante más el banquillo, bastante más que Nano. Y bueno, eso a mi modo de ver desde arriba, viendo y narrando el encuentro, pues sí que es verdad que se veía mayor dinamismo en cuanto a salidas, entradas, y a tener a todo el equipo bastante fresco. Ahí, bueno, sería cuestión de hablarlo con él, ¿no? Y que nos comentara pues como su visión, lógicamente. Pero también te digo que no se puede perder un partido a falta de 30 segundos. Después de haberlo remontado, además. Sí, a ver, respecto a las rotaciones, sí que es verdad que si tienes un equipo bastante equilibrado y eso, pues una rotación rápida te permite que el equipo esté no fresco, pero bueno, que el equipo esté muy activo y muy metido en todas las fases del juego.
Sí que es verdad que a veces Nano puede estirar más esas rotaciones, al final son decisiones del entrenador y a mí lo que me gustó mucho, por ejemplo, de Esplugues es esa movilidad de balón, cuando recuperaba enseguida o jugaban atrás, giraban el balón, la verdad que tenían las ideas muy claras, y el conjunto zaragozano la verdad que se mostró bastante peligroso en ataque y bueno, sí que es una pena, ¿no? En los últimos segundos de partido que pierdas al menos, bueno, pues con ese empate que se llevaba, pero la historia está en que ha habido ya partidos esta temporada que se han perdido puntos en esos últimos instantes. La verdad que yo creo que hay que estar un poquito más concentradas en defensa o más activas en defensa para evitar todos esos goles que al final, si lo que quieres es recortar puntos y acercarte al primer clasificado, pues bueno, estos fallos o estos goles no los puedes recibir. Sí que es verdad que al final estás jugando contra el líder, no ha perdido ningún partido, solo ha cedido un empate que fue contra Entre Ríos Colo, y la verdad es que, pues bueno, juegas también contra el líder, pero tú eres el segundo clasificado y si lo que quieres es acercarte al liderato, pues es lo que comentas, ¿no? Que no puedes recibir estos goles. No, desde luego. Y mucho gol, mucho autogol también. Eso es algo que también es digno de analizar en el Guarapisal de Lis. Sí que es verdad que bueno, el equipo dio muy buena imagen y de hecho, pues bueno, el líder le sacaba 5 puntos y esos 5 puntos pues se han ampliado a 8. Bueno, me he equivocado yo que le he llamado Ballesteros y es Bustamante, Jacob Bustamante, que llevo la cabeza hoy yo un poco más para allá que para acá. Pero lo que hablamos, sí que yo quiero también apuntar una cosa, porque si no lo digo reviento. Para mí tuvieron un gesto muy feo en el primer gol. Para mí. La plantilla, no sé si la plantilla o el míster o el club en general. Estaba Marta tendida en el suelo, tampoco los árbitros estuvieron muy acertados en ese aspecto porque podían haber parado el juego y fruto de ese lance pues no echaron el balón fuera y la pelota acabó en la portería de Izarbe. Sé que al final del partido pues el míster del Esplugues se iba de buen rollo dando la mano por ahí y lógicamente pues claro, pues no recibió el cariño del cuerpo técnico ni tampoco de algunas jugadoras del Guarapís, pues porque entendían que eso había sobrado y más pues viendo cómo fue el encuentro, que fue un partido precioso, un partido de poder a poder entre dos escuadras que desde luego pues están llamadas a ser las dos mejores de esta liga, de esta segunda división en el grupo segundo, y también pues bueno, con la vuelta a casa, que parece que habrá que preguntarle luego a nuestra protagonista si se le debe algún dinero o se le ha hecho algo a Sei, a la aragonesa que milita desde hace ya unas temporadas en el conjunto catalán, porque cada vez que viene aquí nos la lía, para bien para su club, pero para mal para nosotras. Es que es muy, muy buena jugadora Seila. La verdad que a mí me consta que se ha intentado su regreso aquí a Zaragoza, pero bueno, Seila al final tiene allí su trabajo, ha hecho vida, ¿no? Que se dice, y la verdad que bueno, sería bonito, ¿no? Ese regreso de Seila, porque es una jugadora que aporta mucho tanto en defensa como en ataque, y sobre todo en ataque. Es una jugadora muy, muy peligrosa. Pasamos a las siguientes de nuestras representantes en esta segunda división, con Entre Ríos Zaragoza, que estuvo a puntico de conseguir venirse con algo positivo de la cancha del Caldes. De hecho, le tocó remontar al conjunto catalán. Sí, la verdad que el conjunto de Entre Ríos se fue al descanso 0-2 con
pues bueno, con muy buenas sensaciones, pero bueno, si hay algo que hay que tener cuidado en esa pista es con ese rival que tiene un juego muy directo y la verdad que tiene la pista muy bien cogida. A lo mejor es una cosa que se dice siempre, ¿no? Que tienen la pista muy bien cogida, pero sí que es verdad que es una pista complicada de jugar, es una pista no muy grande, es una pista que si no estás acostumbrado a ese tipo de pavimento, pues la verdad que te resbalas. Pero bueno, al final es un equipo muy peligroso y le da la vuelta al marcador. Sí que con varios fallos en defensa es cuando el equipo local da la vuelta al marcador y bueno, tú lo has dicho, ¿no? Que estuvieron a punto de traerse algún punto desde allí. La verdad que el equipo lo intentó, pero pues al final ese marcador no se movería. Colo Entre Ríos Colo pues cayó derrotado, pero sí que podemos sacar una cosa positiva y es el debut en categoría nacional de Julia Vallespín, que es una jugadora que lleva desde pequeñita en el conjunto zaragozano y la verdad que es una alegría ver, ¿no? Chicas que han crecido dentro de un club llegar a debutar en el primer equipo. Di que Julia ya había debutado en el primer equipo, pero en categoría autonómica, pero ahora ya podemos decir que ya ha debutado en segunda división y seguro que la veremos en más ocasiones. A ver, que tenemos pregunta, me dice Jandro. Dice Sergio, con esta victoria Splugues ha dado un golpe encima de la mesa para ganar la Liga. Espero que no. Ostras, pues... A ver, 8 puntos. Viendo cómo ha ido esta primera vuelta, ¿no? Cómo ha ido la ida, que es lo que comentaba antes, solo ha cedido un empate, lo demás lo cuenta por victorias. Ahora, con esta victoria aquí en Zaragoza sí que podríamos decir que es el candidato a ganar la Liga. Nunca se sabe, ¿no? Esto es deporte, pueden pasar muchas cosas, pueden dejarse puntos en su pista o como visitantes. Sí que es verdad que ha habido partidos que no han ganado holgadas, que han ganado por la mínima. Se ha podido ver aquí, ¿no? Este fin de semana que han ganado en los últimos segundos de partido y es algo que les ha ocurrido en otros partidos, ¿no? Que a falta de pocos segundos han conseguido el gol de la victoria. Veremos qué es lo que ocurre. Desde luego, pues las zaragozanas, en este caso el equipo de Guanapí Salderís, que van en segunda posición, van a seguir trabajando seguro para dar caza al líder y bueno, pues es lo que toca. Es lo que toca. Y el último en discordia, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Cuando pierden por goleada. No, ¿para qué? Enredar. Derrota contundente del grupo Reciclaje de Augusta 6-0 frente a Ripollet. Bueno, sí, pues... sí. La verdad que es pues derrotas de las que podemos decir que duelen, ¿no? Al final, pues desplazamiento largo que pues, recibe 6 goles. He podido hablar con alguna jugadora, ya me contó que no fue el mejor partido de ella, sobre todo esa primera parte, ¿no? En la que se van 3-0 al descanso. Sí que en la segunda parte, Grupo Reciclarte tiene, creo que son hasta 22 tiros a portería, pero no lo típico, ¿no? De que no quiere entrar el balón. Al final, lo hemos hablado muchas veces, cuando perdonas en ataque y en defensa pues tienes algún fallo que te condena con un gol, pues al final la remontada puede ser muy difícil. Y también hay que destacar que la pista de Ripollet es una pista que sacar allí los 3 puntos es realmente complicada, porque también es otro equipo que tiene muy bien cogida la pista, la medida, y que tiene un público que anima de principio a fin, que está muy encima y alenta muchísimo a su equipo. También están en tercera posición, es uno de los equipos que ahora mismo están más en forma y la verdad que es pues, complicado meterle mano al conjunto catalán. ¿Contra quién jugamos la próxima semana? Pues esta próxima semana Guanapí Salderís Intersaladier recibe al conjunto de Teidaya Arico, al conjunto canario, a las 8 en el pabellón de la Granja. Entre Ríos Colo Zaragoza
jugará también en el pabellón de la Granja a las 5:15, que no lo he dicho al revés, contra el conjunto de Ibiza, del San Pablo e Ibis, y el grupo Reciclarte pues tiene otra salida, esta vez a Logroño, contra el equipo del Club Deportivo Promesas de Logroño. Y veremos, yo creo que son 3 partidos también interesantes para ver, esperemos que se cuenten los 3 con victorias y veremos, ¿no? A ver si esa victoria que pueda llegar para el conjunto del grupo Reciclarte, y que la derrota de este fin de semana pues les sirva una victoria para coger otra vez vuelo y acercarse a los puestos altos de la clasificación. Pues mira, hablando de esos 2 encuentros que se van a disputar en la Catedral, en la Granja, los 2 va a contar con presencia de Aragón Deporte, tanto el partido de Entre Ríos como también el partido del Guanapí Saldelís, que veremos a ver a quién le toca en Liza narrarlos, porque hay overbooking de faena el sábado. Muy rápidamente, pincelada de la autonómica y entramos ya con... Pues bueno, la autonómica, pues tan divertida como siempre. La verdad que además ha sido una jornada bastante goleadora. La verdad que los equipos han estado inspirados de cara a portería. Avenida Alagón ganaba 5-1 al filial de César Augusta. La verdad que el equipo de Alagón está en una forma increíble y no dan su brazo a torcer, ¿no? Ahí soltando, o sea, no sueltan el liderato. La Cigüeña vencía 3-1 al Fajarín femenino. El filial de Entre Ríos Colo caía contra las segundas clasificadas, contra San Viator por 0-2, y la goleada de la jornada era la del filial de Guanapí Saldelís, el Tapicarama Sofás Intersala 10, que vencía 10-3 al conjunto de Lumpiaque. He de decir que desde San Viator me han contado o me han comentado, y que si pudiera que lo dijera por aquí, que el arbitraje, lo siento por hablar de los árbitros, pero que el arbitraje no fue nada bueno, no solo para ellas, sino para el conjunto local. O sea que tanto para el Aragón 21 Entre Ríos Colo como para San Viator 78, la verdad que el arbitraje pues no fue el mejor este fin de semana. Pues si te parece, vamos ya con nuestra protagonista. Ahí la tenemos, a Concha Cabeo, la presi del Guanapí Saldelís, del Intersala 10. Luego hablaremos del arbitraje, porque a mí también, si no lo digo, reviento. Hubo un detalle muy feo en el partido del Guanapí Saldelís frente a Ripollet. Y de hecho, cuando salíamos del pabellón, tuve la fortuna y la suerte de encontrarme con mi gran amigo y gran amigo de Rafa, Vicente, uno de los popes del futsal en la federación, y se lo dije. Digo, esto no puede ser, ¿eh? O sea, esto no puede ser. Puede pitar bien, mal, regular, pero encararte a una jugadora, eso hacía muchos años que no lo veía yo. Entonces, hay pocos, pero bueno, vamos a ver si conseguimos encauzar la cosa, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer, que no quiero decir más, porque si no luego me caliento y me caliento. Luego te atizan. O me atizan. Bueno, Concha, ¿algo que decir de los arbitrajes o no? Pues si te tienen que atizar a ti también. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comentábamos el tema de los arbitrajes. Yo sé que por parte de los 3 clubes... ¿Me oís bien? Te escuchamos. Lo que no sé si nos escuchas tú a nosotros. Os escucho un poco así, regulinchi. Regulinchi, bueno. Que comentábamos lo de los arbitrajes, que sé que os habéis reunido los... Ahora bien. Los 3 presidentes de las 3 instituciones que nos representan en la segunda división, pues bueno, pues para ver si la federación os recibe y toma cartas en el asunto con respecto al tema arbitral. A ver, con el tema arbitral, yo creo que aquí un poco la sensación que tenemos siempre es como que
que hay determinadas jugadas como que cuesta un poquito pitarlas, ¿no? Y que en ocasiones pues hay que ser valiente para lo que sea, ¿eh? Para nosotros, para el otro equipo, y esa yo creo que es una sensación que tenemos aquí en Aragón, ¿no? Los clubs, porque luego cuando salimos fuera, pues ese miedo no existe, se pita lo que se tiene que pitar y ya está. Hombre, y normalmente A ver, ¿qué miedo habéis sido? suelen ser más caseros fuera que aquí en casa. Vamos a ver, porque tenemos problemas con... Igual, Jandro, tenemos que sacarla y meterla, Sí, ¿eh? ahora De os nuevo. recupero. ¿Nos recuperas? Sí, tenemos problemas con la conexión. Que comentábamos que fuera de casa los arbitrajes pues suelen ser bastante más caseros que los que se reciben aquí en nuestra, Yo ahora os veo, propia pista. Sí. Que no sé si nos oye bien, No, Concha. yo creo que no nos oye. Yo esto que dices... A ver, es que no te he oído bien, ¿eh? Pero vamos a sacarla y vamos a volverla a meter porque yo creo que es un problema de conexión. No sé si nuestro o aquí funciona el internet rural, amigos. Es que fuerte. Yo con lo que decías, Francho, yo hace ya unas cuantas temporadas, hablando con un árbitro, me dijo que aquí lo que intentaban era no tener ese lado casero, ¿no? Ese rasero que tire hacia el conjunto local, y que lo que intentaban era pues, ser lo más parciales posibles, pero que a veces sí que veían que muchas veces tiraban como más al equipo de fuera. Yo siempre lo he dicho, digo, yo no quiero que me regalen, pero que no me quiten. Al final, sí que es verdad que hay acciones que parece que cueste muchísimo de pitar, ¿no? O sea, te puedes cargar de faltas a favor hasta la quinta, pero luego parece que el que te piten la sexta es complicado. Quema, ¿no? la sexta quema. Que te la piten. Y a mí un árbitro me llegó a decir, es que cuando llegáis a la quinta falta buscáis demasiado la sexta y buscáis, yo qué sé, el encarar y que se tire la jugadora o algo. Digo, a ver, si se tira la jugadora porque busca la falta y se tira descaradamente, digo, como si tienes que sacar una tarjeta. Digo, pero si te hacen la falta, no puedes pitar 5 faltas muy rápidas y luego la sexta que no llegue nunca. Digo, porque es que a veces ha pasado eso. A ver, que creo que en tensión. Creo que ya tenemos recuperada nuestra prota. Aún no, me dice Jandro. Bueno, pues esperaremos pacientemente. Pero lo que te comentaba, de hecho, de la pareja arbitral del encuentro, uno salió despotricando por el pasillo de la granja, que lo vi yo. Claro, la gente le dio cariño hasta la salida y sí, dijo que sería tan fácil que pitaran ellos. Y el otro, que fue el que se encaró, fue el que se quedó de tercer árbitro en el Entre Ríos contra la Lucía, que estamos hablando de que son árbitros que están pitando luego, hacen de tercer colegiado en los partidos de segunda e incluso de primera. A ver, arbitrar es muy difícil, eso desde luego. O sea, yo he sido árbitro y la verdad que es muy complicado. Y hay muchas cosas que se te escapan y bueno, son acciones muy rápidas, pero sí que es verdad que se te pueden escapar en muchas ocasiones cuando estás tú solo, ¿no? Si estás tú solo al otro y ocurre algo al otro lado de la pista y te puede tapar un jugador o algo, pero muchas veces no se pitan cosas que las ve todo el mundo, pero no la ve el que tiene que pitar. Y hay veces que pitan cosas que solo la ven ellos y no ha visto el resto. Pero bueno, es lo que hay. Y lo que has dicho antes de la acción de que está Marta en el suelo y que no se tira el balón, al final yo creo que siempre ha habido polémica, ¿no? Con eso. ¿Hay que tirar el balón fuera? ¿No hay que tirar el balón fuera? ¿Es el árbitro el que tiene que parar el partido? Al final
yo creo que es el árbitro, ¿no? O sea, el que tiene la decisión de decir, oye, pues para y hazlo. A nosotros, curiosamente, conmigo en el banquillo, en Esplugues nos pasó exactamente lo mismo. Damos empate a 0, hay una jugada que salió Carolina Recuero, que era la que estaba ocupando en ese momento la portería del equipo, salió a despejar un balón, hubo un choque y se quedaron tendidas. De hecho, es que se quedaron tendidas tanto Carol como la jugadora de Esplugues. Al final, pues la jugada siguió, no tiraron el balón fuera, nosotros protestamos y acabó con el 1-0 en el marcador, ¿no? Y al final dices, pues bueno, son ¿También situaciones. ¿También estaba el Bustamante de entrenador o no? Pues no lo recuerdo, la verdad, no lo recuerdo. Bueno, ya tenemos a Concha. Lo hablé. Ahora sí que nos escuchas o no. Ya estoy de vuelta. Bueno, y se le ve mejor, Yo creo que también ahora. Sí, ahora muy bien. Se le ve mejor. Bueno, nada, pues lo del tema arbitral ya. ¿Se me oye bien también? Se te oye. Ya hemos comentado, pues que me imagino que seguiréis forzando esa. Yo creo que todo el mundo lo que estamos de acuerdo es que. No te he escuchado, Francho. Ostras, pues. ¿Qué tema yo creo que hay. Pues un problema de. A ver. Habla. Pues me parece, amigos y amigas, que no va a ser posible el poder charlar con Concha, porque o nuestra conexión es muy mala o no le llega bien el internet a Concha. La próxima semana retomaremos con la buena de Concha para poder charlar un poquito de, pues bueno, sobre todo, más que más, ese aspecto que a nosotros nos interesa, que es el de la gestión, ¿no? Cómo se gestiona el club, cómo pues ese día a día de lo que es manejar un club de estas características, como es el caso de Intersala 10. Le pedimos disculpas y os pedimos disculpas a todos los que nos estáis viendo y sintiendo a lo largo de toda esta retransmisión de este análisis. Y nos vamos con la segunda división y la segunda división B y la división de honor juvenil. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Alex Oliva con sus camisetas, como siempre, detrás. Bien preparadicas. No fallas. Una de Lapi y la otra de la Escuela de Waterpolo. ¿Ves? Mira lo que nos dice Sergio. El interés rural ya jodido. La alcaldesa de Zaragoza hay que decirle que le dé más potencia. Será los de Zaragoza. Conmigo no tiene nada que ver la señora influencer. Pero bueno, vamos con la segunda división B, con los resultados de nuestros equipos. Cuéntanos, Alex, qué buenas nuevas nos traes. ¿Positivo o no positivo? Buenas noticias, porque no es pleno, porque Sala Quinto empataba contra la Uru en un partido muy interesante donde Sala Quinto se adelantaba, pero sí que es cierto que al final pues la Uru conseguía ponerse 2 arriba con ese 3-1 y a falta de esos últimos 5 minutos pues Sala Quinto conseguía poner el empate en el marcador y llevarse un punto muy importante para seguir sumando puntos para intentar conseguir ese objetivo, ¿no?, de final de temporada que tiene el conjunto aragonés. Buen resultado para los nuestros. Un punto importante frente a la Uburu. Vamos con el siguiente, con el Colo-Colo, con Entre Ríos, que por fin nos ha dado una sorpresa, ¿no? Una alegría. Así es, que después de 10 jornadas sin ganar, conseguía la victoria. 9 de ellas la había perdido, esta última había empatado, y este fin de semana conseguía la victoria por 4-2 ante la Aurrera de Vitoria, en un partido donde sí que estuvo bastante interesante, ¿no?, donde al final Entre Ríos se terminó llevando el gato al agua. A priori, ¿no?, como decíamos a principio de temporada, Entre Ríos hubiera sido muy favorito en este partido, tal y como se estaban dando las cosas, pero tras esta mala racha parece que va remontando un poco la situación y irá escalando puestos si consigue aumentar este cauce de victorias. Importantísima
Importantísima porque rompe una dinámica muy jodida, muy complicada. Sí. Ya empezaba la cosa a ponerse un poco triste. El Tauste, que golea. Que también hacía los deberes ante Ciervena en un partido donde en la primera parte sí que es cierto que igual no fue la mejor parte de Tauste en esta temporada, pero en la segunda volvieron a relucir el gran juego que tiene el conjunto de Tauste y conseguía sacar 3 puntos muy importantes a un equipo que está en esa zona media alta de la clasificación, que poco a poco va bajando escalones Ciervena, y que Tauste se va acercando, ¿no?, a esos puestos de playoff. Ahora mismo creo que está a 6 puntos, 6-7 puntos, si no me equivoco. Es un tramo largo el que tiene que recortar, pero se va acercando y luchando por esa quinta plaza junto a Pinseque, que también hacía los deberes, no perdía ninguno de los 4 equipos aragoneses de esta segunda B, y se llevaba el gato al agua por 2-6 ante Amisalán, en un partido donde Gascón volvió a demostrar el jugadorazo que es, con un hat-trick, sacando el partido adelante y llevándose 3 puntos muy importantes. En una pista durísima, como es la de Anaitasuna, que no es un sitio fácil, y más ya no para ganar, sino también para golear. Se puso el mono de faena y desde luego, pues bueno, 3 puntos que saben a gloria. ¿Contra quién van a jugar los nuestros la próxima semana? ¿Cuál nos dices de, oye, pues yo iría a ver este o iría a ver el otro? Pues aquí en Aragón tenemos 2, que es el de Pinseque contra Villadequel, el día 18 a las 6 en el pabellón municipal de Pinseque, y el que también tenemos aquí en Aragón, que es en Quinto, el Sala Quinto recibe al Álamo, también el día 18 a la misma hora, a las 6. Son 2 partidos que van a estar muy interesantes. Sí que es cierto que Pinseque a lo mejor es favorito en el suyo, y Sala Quinto yo creo que tiene que seguir, ¿no?, con esa mecánica que viene llevando estas últimas jornadas, en ese perfil bajo de humildad como recién ascendido, y yo creo que le irá muy bien al conjunto de Quinto ir sumando punto a punto, cada 3 puntos, que puede ir escalando, y yo creo que ahora mismo está no salvado del todo porque queda mucha temporada y ya hemos visto que las malas rachas pueden ser muy duras, pero ha dado un paso muy importante en esta temporada. Luego tenemos a Entre Ríos Zaragoza, que visita la pista del Castro Urdiales, y Tauste, que visita a la Urrera. Tú lo decías, que Quinto se tiene que hacer fuerte en su casa, tiene que hacerse fuerte en su campo, y con que haga los deberes en casa lo tiene realmente bien para poder mantener la categoría. Pues pleno aragonés, esperemos que la próxima semana podamos decir de nuevo que hay pleno aragonés en nuestra segunda división B. Vamos con la división del juvenil, que también ha habido de todo, ¿no? También ha habido de todo porque teníamos a Guanapix, que sigue con esa buena racha, ¿no?, demostrando el equipazo que tiene, el equipazo que es, lo alto que tiene que llegar esta temporada, y conseguía 3 puntos ante el San Juan, derrotándolo por 7-2, en un partido donde fue sencillo, entre comillas, ¿no? No hay ningún partido fácil, al final todos tienes que remar, es una temporada larga, pero con el equipo que tiene Guanapix, pues se esperaba, ¿no?, que aguantara el liderato en la jornada de hoy, y la próxima jornada se juega la clasificación final ya hacia la Copa de España. Una copa que yo espero que saquemos algo positivo. ¿Cómo lo ves tú? Al final es a partido único, es un partido complicado porque al final te enfrentas a los 8 mejores de España, y ya vimos, ¿no?, que el año pasado, también teniendo buena plantilla, se llevaban un resultado muy amargo, ¿no?, ante el conjunto de la Universidad de Málaga, que finalmente fue el campeón de Copa, si no me equivoco, en un partido pues que les costó mucho arrancar, que sí que es cierto que el resultado fue engañoso, el 0-6, y esperemos que este año pueda ser distinta la cosa, puedan llegar lejos, y por qué no, ¿no? Tienen plantilla, yo creo, de sobra para ser campeones de Copa. Mira, tenemos rápidamente los resultados. El Guanapís, que venció 7-2 a la Agrupación Deportiva San Juan de Pamplona. Gran Vía 1-3 perdía contra la Cigüeña. La Almozara Copistería Lucos perdía por 5-13 frente al Boca Ijar. Y ha habido también alguna sorpresa, como el Patatas Gómez, que conseguía sus unos 3 puntos fantásticos, que yo creo que nadie da un duro por los chicos del Patatas Gómez.
y el Ebrosala, que vencía a Coras por 2-5, al igual que el Utebo al DKV Seguros Alcañiz por 5-2. Tenemos protagonista, ¿no, Alex? Así es, José Rubén Mendive, el jugador de Guanapix a la 10. Buenas noches, José Rubén. Buenas noches, ¿qué tal? Ahí tenemos a José Ru, jugador que es entrenado por Adri Ortego. ¿Qué se aprende de Adri? Bueno, pues es la verdad que un lujo tener a un jugador de primera división como Ortego. Nos apoya en todo, nos ayuda mucho y bueno, tiene mucha experiencia él jugando y bueno, al final nosotros que somos jóvenes aprendemos mucho de él y nos ayuda en todo lo que puede. Os queda una jornada, ¿no?, para conseguir esa clasificación. Ahora mismo yo creo que la tenéis porque al final el partido que os queda es sencillo, entre comillas, ante Pirineos. ¿Y cómo ves al equipo para esa fase final, digamos, de alguna forma de la Copa de España? Sí, bueno, nos queda ese partido ahora para clasificarnos para la Copa. Vamos a lucharlo al máximo para podernos clasificar. Y bueno, respecto a la Copa, bueno, el año pasado ya fuimos y tuvimos ese partido agridulce contra Antequera. Y este año lo afrontamos con mucha ilusión también, sobre todo los de que jugamos el año pasado, ya que bueno, fue difícil para nosotros y fue una derrota muy dura. Y esperamos llegar lejos, ir pasando partido a partido y yo creo que tenemos equipo para hacerlo. Hablando de lo que es esta competición, en esa lucha que lleváis entre varios equipos pues, para ocupar esa posición de privilegio que os lleva a la Copa, de todos los equipos aragoneses a los cuales estás enfrentado en este grupo, ¿cuál es el que tú crees que os puede hacer sombra o que dices, ostras, con estos hay que tener cuidado? Bueno, la verdad es que hay varios equipos que tienen bastante nivel. Obviamente el Colo pues siempre es nuestro máximo rival. Le conseguimos ganar en la primera vuelta 3-2, pero fue un partido muy apretado. Pero bueno, también hay equipos como por ejemplo la Cigüeña, que nos lo ha puesto muy difícil en la primera vuelta, que metimos a falta de 8 segundos el 3-2 para ganarles. Y bueno, ahí también está el Ebrosala, que también tiene muy buen equipo. Y bueno, el Boca Ijar, por ejemplo, que también es una de las sensaciones de esta temporada. También estuviste con la selección sub-19 en Córdoba, después de hacer un pleno de victorias aquí en Zaragoza, en Valdefierro, siendo tú una de las sensaciones, ¿no?, de esa primera fase previa que tuvimos aquí en Zaragoza, porque fuiste el máximo goleador de la selección, porque fuiste el que le dio el gol los goles a los tuyos y el que sacó un poco, digamos, ¿no?, las castañas del fuego cuando más se necesitaba, sobre todo ante Ceuta, que hiciste un gran partido. Luego en Córdoba no se supo rematar la tarea. Se tuvo enfrente un rival como Castilla-La Mancha que se encerró atrás y supo defender las acciones. ¿Tú pensaste en algún momento que era posible llegar a lo más alto del fútbol sala nacional? Bueno, pues como bien has dicho, nuestra fase previa fue la verdad es que muy buena. Los 4 partidos hicimos unos partidos muy serios, muy seguros y bueno, yo muy contento por ayudar al equipo con los goles y también ayudar a mis compañeros. Y en cuanto a la fase final, pues claro, después de la fase previa teníamos muchas expectativas, estábamos muy seguros de que podíamos pasar y con muchas ganas de jugar ese partido. Y bueno, nosotros pensábamos que podíamos llegar a la final, hablando con los entrenadores, con todos, después de la fase previa que habíamos hecho, de ganar a equipos fuertes como Madrid, como Ceuta también. Estábamos muy contentos con el nivel y entrenando semana a semana cada vez estábamos más convencidos de que podíamos llegar alto. Entonces, pues bueno, al llegar al partido de Castilla-La Mancha fue un partido duro, sabíamos que no íbamos a tener las cosas fáciles y bueno, pues por lo que sea no tuvimos suerte, no supimos meterlas y bueno, pues la verdad es que fue muy duro ese partido. Vamos a hablar de futuro. ¿Cómo te ves de aquí a muy poco? Porque ¿de qué año eres tú, de juveniles? 06, yo soy de tercer año ya, este es mi último año. Pues ya te va a tocar dar el paso, el salto. ¿Cómo te ves de aquí a escasos meses donde ya pues abandonarás lo que es la división del juvenil
y tocará jugar con, como digo yo, con los mayores, con los seniors. Bueno, pues la verdad es que es muy difícil. Ahora en juvenil estamos teniendo la suerte de poder alternar algún entrenamiento con el primer equipo. He tenido también la ocasión y la suerte de poder ir convocado con el primer equipo a un partido. Y bueno, la verdad es que es un lujo. Claro, el año que viene pues ya es diferente, no es pasar como de cadete a juvenil, por ejemplo, es ya pasar a seniors con gente ya más mayor, con más experiencia. Y bueno, de momento no sé qué voy a hacer, esperando a ver qué pasa, y de momento estoy centrado en el juvenil, que es lo importante. Ya vamos a hablar también, no de futuro, pero un plazo medio, junio, julio. ¿Os veis con posibilidades, si en caso de llegar a ese campeonato de España, que por lo que se ha visto en esta primera fase de la liga, es muy posible que la ganéis y que lleguéis a ese campeonato de España? ¿Ves al equipo preparado para la gran cita? ¿Ves al equipo preparado para llegar físicamente bien al final de temporada? Sí, bueno, al final tenemos una plantilla larga, tenemos jugadores muy buenos en todas las posiciones, hay mucha competencia y bueno, sí que es verdad que tenemos carga también de entrenamientos, pero bueno, yo creo que llegaremos perfectamente a ese tramo final de temporada con los descansos necesarios, y yo creo que podremos estar a tope para llegar a ese campeonato de España. Pues José Ru, un placer tenerte aquí en 40x20. Desearos todo lo mejor, que vaya bien este fin de semana, a ver si conseguís ese objetivo prioritario, que es clasificaros para esa copa. Y yo estoy seguro que bueno, que te espera un gran futuro en el futsal aragonés, y a poder ser aquí en casa, si es con el Sala 10, o bueno, sino que te busquen acomodo, porque no podemos perder pues jugadores con valía en nuestro futsal. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos rápidamente, Alex, con las Superligas, me has dicho, ¿no? Así es, pues han comenzado ya en las categorías inferiores la Serie Oro, y es un año que puede ser muy interesante para muchas categorías, que ya hay más de 2 equipos luchando por ese primer puesto, y estará interesante el final de temporada con esta Serie Oro y con los campeonatos de Aragón aquí en la comunidad. Bueno, pues nos quedaremos también con esas Superligas, alguna pincelada tendremos en nuestro programa. Nos vamos rápidamente ya con la tercera y la autonómica. Un abrazo. Vamos con Alex. Francho. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Alejandro Les, muy buenas noches. Muy buenas. Vamos con la tercera. ¿Qué ha pasado esta semana? Así es. Bueno, pues esta tercera ha vuelto de Navidades un poco bastante movida, la verdad. Porque tenemos ese Ainzón 2 Zafán 4. Ainzón que lleva una mala racha, bueno, ha perdido encima en casa. Un partido que parecía que tendría que llevarse, pero sabemos que Zafán ya al principio de temporada lo comentábamos un poco, que estaba ya más arriba. Ijar se llevó su partido 4-2 frente a Andorra. Borja ganó 8-2 a Coras en posiblemente el partido de la jornada, aunque también había otro porque se enfrentaban 2 que estaban arriba. Una de las sorpresas es ese Ebro Sala 7 Paniza 5. Pocos esperaban que Ebro Sala pudiera sacar un resultado tan bueno enfrentándose a Paniza. La Murga vencía 2-1 al Monacid. Caspe perdía en casa con Gelsa 1-4, otra sorpresa que nos pilla un poco ahí desprevenidos. Y luego, en el gran partido de la jornada, además de ese Borja Coras, tenemos el Pirineos Cadrete. Cadrete, como sabemos, ya iba líder. Y Pirineos se puso ganando 5-2 y Cadrete consiguió esa diferencia, bajarla a 5-4, pero no consiguió llevarse el partido y acabó llevándoselo Pirineos. Y el otro partido que estuvo muy igualado fue el Utebo Calatayud, que se llevó Calatayud por 3-4, pero no sin antes haber remontado el partido, porque Utebo empezó ganando 2-0, le dio la vuelta a Calatayud 2-3, consiguió volver a empatar Utebo y finalmente se lo llevó Calatayud por 3-4. Este pinchazo de Cadrete lo deja con 33 puntos, pero Coras, que iba segundo, no ha sabido aprovechar ese pinchazo, con lo que hace que Calatayud se ponga segundo con 29, Coras tercero con 28 y muy de cerca seguidos ya por Borja cuarto y Pirineos quinto, con ambos con 27. Y en la parte baja seguimos teniendo a Andorra último con 6,
Ebrosala con 8 y ya ha metido ya a Caspe empatado a puntos con la Murga con 12 puntos. Y la semana que viene tenemos un gran partido como es ese Zafán Boca Ijar, que no es la parte alta, pero es un derbi y al final Los derbis a todo el molan. mundo le gusta jugarlo. Los derbis molan. Que es la salsa de la vida. Así Sin derbi, es. sin derbi sería muy triste, ¿eh? Cualquier Sí, es que competición deportiva. sí, además los dos, que es verdad que Zafán empezó mucho mejor la temporada, pero que ahora mismo se llevan solo 6 puntos de diferencia. Está Boca Ijar con 19 y Zafán con 25, con lo cual al final, no solo por ser un derbi, sino que además la clasificación demuestra eso. Y si Bueno, quieres pues, continuamos con Autonómica. Fíjate si está la cosa igualada y está la cosa bonita, que Cadrete pincha, el todopoderoso Cadrete que parece que no vaya a pinchar nunca, pincha y bueno, y se aprieta todavía más la zona alta, con lo cual, pues la semana que viene a disfrutar de esos encuentros que tú nos analizarás como siempre. Vamos con la Autonómica. Con lo Eso que ha es. ocurrido en la Autonómica, que también hay movimiento, también hay alegría. Sí, no, la verdad es que los tres grupos están muy bien. Es verdad que está un poco, no voy a decir decidido, pero sí que el grupo 1 ya se está alejando un poco. El Burgo ganó 6-1 en casa frente a Gurrea. Los Torrollones en casa casi consiguen puntuar por primera vez, pero perdieron 2-3 frente al Límite. Coras venció 5-2 a San Jorge. Zaragoza Unión venció 6-2 a Boscos. Y luego una de las novedades, bueno, es lo que decíamos que hay cosas raras esta temporada. Jaca venció en casa 7-1 al Almozara, una Almozara que había empezado muy fuerte la temporada y estaba arriba y este fin de semana pues en Jaca no supo sacar nada de provecho y perdió 7-1. Luego hubo dos sorpresas más. Calasanz Pastriz, que acabó en empate a 5. Un partido muy igualado en el que Calasanz se puso primero por delante y nada, ese portento de Pastriz que tiene que estar pegando para arriba en 2 minutos consiguió dar la vuelta. Y el partido se mantuvo muy igualado hasta falta de 3 minutos, que se marcaron 3 goles. En el que en el 37 Calasanz empata. En la jugada siguiente Pastriz se vuelve a adelantar y a falta de menos de un minuto volvió a empatar Calasanz, pero es que el partido no acababa ahí, sino que ambos equipos tuvieron sendas ocasiones a puerta vacía o un mano a mano que pudieron acabar en la victoria de cada uno, pero finalmente se empató a 5. Y luego, que ya lo comentaremos con el protagonista de hoy, la sorpresa es que Sala 10 perdió. Es la primera derrota del Sala 10 y perdió frente a Compañía María, pero no solo la derrota en sí, sino que es que encima pierde 5-0. Es verdad que el rival es Compañía María, que este año ha empezado muy bien, está muy fuerte, pero sorprende ese 5-0 entre ellos, porque al final no venía de nada de no haber perdido todavía. Y luego un partido destacado de abajo, el San Lázaro 4, La Salle 3, dos equipos muy necesitados de la parte de abajo. San Lázaro está muy fuerte ahora mismo con 2 victorias consecutivas, pero La Salle se ponía al descanso con 0-2 y San Lázaro conseguía darle la vuelta al marcador, y eso que a falta de 2 minutos perdía 2-3, pero en 2 minutos consiguió empatar el partido y darle la vuelta y llevándoselo al final para su lado. ¿Y qué hacen esta jornada que ha hecho? Ese pinchazo del Saladí y de esa victoria del Burgo aleja ya al Burgo por 4 puntos, por eso dice que se distancia un poco. Compañía de María con esa victoria se pone tercero, ha ascendido de quinto a tercero, y Pastriz con ese pinchazo baja de tercero a quinto. Y luego, como comentábamos, la Almozara lleva 3 derrotas seguidas, lleva una mala dinámica que tiene que intentar dar la vuelta, y también tenemos a Boscos con una mala dinámica que lleva 4 derrotas en 5 partidos, que son dos equipos que están ahí sexto y séptimo, pero que la parte media está muy igualada, porque en la parte de abajo tenemos Torrellones con 0, La Salle 4 y San Lázaro 9, que parece que intenta sacar la cabeza, porque el siguiente lo tiene a 5 puntos, pero bueno, veremos qué pasa. Y la semana que viene tenemos un Compañía de María Pastriz, este fin de semana, un gran partido que se enfrentan el tercero y el quinto. A ver si Compañía sigue con esa racha y a ver qué nos depara. En el grupo 2, que cada vez vamos a mejor, el grupo 2 va mejor y el tercero ya luego lo veremos que sigue yendo como nos gusta. Juventud de Almunia 5, Tauste 3, Daroca 6, Belchite 3, Peña La Unión empató a 4 frente a Épila, Exea ganó 11-3 a Pinseque, Lumpia que venció 5-2 a Sástago, Mayén 8-2 a Zuara, y tenemos en el partido de la jornada se enfrentaba el líder Muel contra Avenida Alagón, que venció a Avenida Alagón fuera de casa 2-5 ante el líder, y Avenida Alagón ha tenido 2 partidos muy duros, porque la anterior jornada antes de Navidades se enfrentaba al que era Daroca, que también estaba líder, y una jugada, algunos tienen mala suerte, otros que está tal, la última jugada de partido
Daroca consiguió ganar a Alagón en la última jornada y en la anterior jornada. Y entonces Alagón lleva dos partidos muy, muy duros. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Que la liga está muy, muy igualada. Tenemos 4 equipos en solamente 4 puntos, que son Daroca con 27, Muel con 24 con esa derrota que hemos comentado, Mayén con 23 y Alagón con 23. Y a un poco de cerca ya, Juventud de Almunia con 20, que este fin de semana se enfrentan Alagón contra la Almunia, lo que nos puede ser o que Alagón se siga metiendo allá arriba o que se descuelgue un poco y la Almunia se meta ahí por seguir peleando allá arriba. Y si este grupo estaba igualado, ya llegamos a nuestro favorito, que es el grupo 3, que este ya está, vamos, cada día está mejor. Tenemos Alcorisa 4, Albalate 1, Favara 7, Sarionense 2, Alcañiz 13, Territorio Minero 1. Y tenemos 3 partidos en los que Maestrazgo pasa de ser líder a ser tercero porque pierde contra Castellseras 3-2. Un partido muy igualado. Mosqueruela más de las Matas, un partido en el que a priori tenía que haber sido Mosqueruela muy superior, acabó por 3-2 y no solo eso, sino que encima tuvo que remontar un 1-2 en contra y consiguió remontar en el minuto 39, haciendo que, poniéndose así tercero, igual que los puntos que el segundo. Y el partidazo de la jornada teníamos en la Liga Turística Altiplano, un partido lleno de muchos goles, 13 para ser exactos, que se lo llevaba a Liga Turística 7-6 con Altiplano. Ya hablábamos hace tiempo de que Aliaga se estaba metiendo ahí poco a poco y perdía 4-6, ya son 2 goles de diferencia en el minuto 34, pero en un mismo minuto, en el 38, consiguió darle la vuelta al marcador marcando 3 goles y esto hace que Altiplano pase de estar a 1 del líder a ponerse a 4 con este pinchazo, pero Aliaga se ha metido sexto de lleno por la pelea porque se ha metido a 4, porque si ya el grupo anterior decíamos que los 4 primeros estaban igualados, aquí son los 6 primeros, que solo hay 4 puntos de diferencia entre ellos, lo que hace que la jornada día esté mucho mejor. Y la semana que este fin de semana tenemos 2 partidazos que se enfrentan Mosqueruela contra Maestrazgo, que es un cuarto contra tercero, solo un punto de diferencia, y Altiplano, que va quinto, contra Alcorisa, que va segundo, que también hay un solo punto de diferencia. Con lo cual, vamos, la semana que viene tendremos carne para analizar. Estos van a estar bailando, me parece a mí, hasta la última jornada de liga. Luego ahí estaremos atentos. Tenemos protagonista esta vez de Autonómica, concretamente tenemos un protagonista de Compañía de María, de los coles de curas, que digo yo. Exactamente. Nacho García, muy buenas noches. Nacho. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jugador de Compañía de María. Bueno, comentaba Alex, ese sprint, ese rush final que estáis teniendo, pues bueno, intentando poneros en esas posiciones de lucha para poder pues afrontar de mejor manera el ascenso a la que podría ser la tercera división. ¿Cómo llegas primero? ¿Cómo llegas tú a esto del futsal? ¿Y cómo llegas a Compañía de María? Porque tú eres de los veteranos, ¿no? Del conjunto colegial. Sí, bueno, dentro del equipo la mayoría de jugadores somos pues alumnos del colegio, tal. Yo es verdad que empecé jugando en el colegio a fútbol sala, pero me marché al fútbol 11. Y ya en juveniles, pues volví al equipo de los amigos. Y ya pues el salto de juvenil a autonómica, pues con gente que al final conoces de toda la vida del colegio. Y lo que te digo, al final el vestuario pues es que da gusto, porque somos todos conocidos, somos todos entrenadores del club. Y al final pues el buen ambiente del vestuario hace que al final los resultados también se den. Entonces, en ese sentido, pues la verdad que muy contento. Sois cuadrilla, ¿no? Somos cuadrilla, sí. Eso. Qué importante es en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero sobre todo en el aspecto deportivo, cuando hay un bloque que tenéis buen rollo y que sois cuadrilla, ostras, eso es complicado, meterle mano a un equipo así. Sí, además hemos mantenido pues estos últimos años el bloque más o menos de jugadores. Y hemos tenido la suerte de que este año, pues el Juvenil División de Honor, había muchos jugadores que ya cumplían ciclo. Y pues nos ha venido de lujo para reforzarnos en ciertas posiciones y la verdad que este año pues estamos de momento bastante bien. Así que muy bien. Eso que comentas tú de que este año estáis muy bien, me gustaría saber ese cambio, hablas de los del División del Juvenil, pero ese cambio que habéis dado, porque el año pasado, hasta en la última jornada, jugabais por no descender, o sea, estabais ahí, y este año estáis ya, además después de ganar Vence a la 10. Sí, esto al final son dinámicas, entonces empezamos bien la temporada,
entrenamos muy bien, nos metemos mucha caña entrenando y al final vas sumando victorias, el ambiente mejora y te plantas que llega un rival directo como podría ser el Sala 10, haces un buen partido, y demasiado buen partido como para, porque ya te digo que el resultado es engañoso. Fue un 5-0, pero nos pusieron las cosas muy complicadas, pero al final ese puntito de suerte también que hay que tener, que todos los equipos tienen que tener en una temporada, pues de momento lo estamos teniendo y que dure, todo lo que pueda que dure. También es un valor añadido el que jugáis en vuestro cole, en la cancha de vuestro cole, y Sí. es una cancha jodida, es complicada meteros mano allí. Sí, este fin de, ya te digo, contra Sala 10 se vio muy buen ambiente en el pabellón. Tenemos un fondo de animación llamado Frente Azulón, que la verdad que nos vienen todos los partidos a apoyar. Y este fin de contra Pastiz queremos repetirlo. Queremos que esté el pabellón lleno y aprovechar que jugamos en casa pues para poder sacar los 3 puntos contra Pastiz y poder meternos aún más en la pelea de arriba. Justo ahora que hablabas de eso, de Pastrillo, también quería pues un poco preguntar eso. ¿Cómo ves este fin de semana ese partido? Porque sí que es verdad que los dos estáis arriba, pero venís en dinámicas diferentes. Vosotros venís de las últimas 3 jornadas, son 3 victorias, pero ellos vienen de una derrota y un empate, lo que hace pues que las dinámicas sean completamente diferentes, pero ahí estáis los dos, igualaos. Sí, bueno, nosotros no vamos a cambiar nada, quiero decir, seguimos entrenando muy bien, alta intensidad, y jugamos en casa, pues empezar fuertes el partido, intentar, pues como nos pasó con Sala 10, que la primera parte ya nos pusimos 4-0 arriba, intentar entrar bien el partido y ya está, y como si fuese un rival más. No tiene más. Lo que pasa que tiene ese punto, claro, yo me imagino, vosotros sois conscientes de lo que os jugáis este fin de semana porque es un rival directísimo, quizás pues contra el Sala 10, pues dices, hostia, el Sala 10, el todopoderoso Sala 10, bueno, perdemos, pues, entra dentro de, ¿cómo te diría yo? Dentro de la hoja de ruta, ¿no? Pero Sí. claro, como decía Alex, el veros la temporada pasada peleando por no descender y esta temporada que estáis ahí arriba, que estáis dando mucha guerra y que ahora encima, pues bueno, que ahora sois de los favoritos a poder liar la parda en este grupo autonómica, la cosa ya cambia, ¿eh? Bastante además. Sí. Bueno, pero al final nos tomamos los partidos de la misma manera, que te quiero decir. Entramos fuerte y yo llego al fin de semana y estoy convencido de que podemos ganar cualquier equipo. Y llega el sábado siguiente y no nos importa que el rival sea directo, sea de abajo, que tal y como estamos entrando, la dinámica que llevamos y lo que hemos comentado antes del ambiente del vestuario y todo, pues es que nos vemos capaces ahora mismo de que podemos ganar a cualquiera y conforme más tiempo pase y estemos ahí arriba, pues mejor para todos. La última, vamos a soñar. Sí. La liáis a tope y os veis en tercera. Que seguiréis el mismo bloque, me imagino. El mismo, en tercera, en primera senior, en autonómica, donde sea. O sea, que sois One Man Club. Vosotros sois Eso One Man Club. Sí. Pues mira, otro dato a señalar, que no suele ser lo habitual, que en cuanto hay cantos de sirena, la gente suele emigrar rápido. Nosotros lo tenemos, yo creo que lo tenemos todo claro. Vale, tenemos un dato, y así ya acabamos. Mira, dice Fernando Murillo, para el dato, Compañía de María es el primer equipo que le gana al filial de Sala 10 desde que se fundó hace 3 temporadas. Joder, macho. Pues vaya dato, vaya dato, niño. Yo tampoco lo sabía. Sí, porque pues eso, os podéis hacer un diploma y ponéroslo allí en la sala del pabellón. No perdió ningún partido en senior, en las categorías inferiores, claro. Ya es el primer partido que pierden. Sí, esta temporada habían empatado, ¿no? Y sí, no habían eso es. perdido ninguno. Todavía no. Pues bueno, oye. Sí, pues mira, yo para terminar... Dilo, Alex. No, quería, ahora que ya que estás hablando así un poco más del equipo, quería saber un poco cómo estás tú esta temporada. Sobre todo porque el año pasado tuviste que perderte varios partidos por esa lesión, pero quería saber un poco tú a nivel personal cómo estás viendo, porque llevas 7 goles en 9 partidos, que quieras o no es una buena cifra de goles que ayuda además mucho al equipo. Sí, pues bueno, yo esta temporada sí que es verdad que estuve dudando los primeros meses ya de agosto, septiembre, pues por lo que tú dices, de la lesión de la rodilla.
El misterio al final, Alberto Vela me confió en mí, quería que estuviera en el equipo y me hicieron una paña en la rodilla que me tuvieron que meter un poquito de ácido para que eso funcionara bien, todo legal. Y Eso es muy bueno. Esa puntualización es importante. sí. Y bueno, pues es verdad que me he perdido algunos partidos porque al final por temas de trabajo pues voy a turnos y hay días que pues me toca no ir, que me fastidia, pero hay días que me toca no ir. Y bueno, pues yo creo que aún puedo mejorar la cifra de goles, porque es verdad que contra el Burgo metí 3 allí, el otro día contra el Sala 10, entonces vamos entonando un poco a ver si la segunda vuelta, pues si al final metemos goles, seguiremos ahí arriba. O sea que... Pero me has preocupado por conseguir los 3 puntos de equipo que por al final los goles que llegarán. Pues Nacho García, un placer tenerte aquí en Igualmente. 40x20. La verdad es que nos gusta este tipo de perfil de jugador y de equipo porque, bueno, el que seáis una cuadrilla, el que estéis allí dándolo todo, el que haya un colegio detrás apoyándolos, dándolos cariño y dándolos calor, pues eso es lo que, como dice Alex, ¿no? Es lo que le mete salsica al futsal y le da otro prisma, ¿no? Le da otro prisma. Sí, sí. Muchas gracias a vosotros por invitarme y porque se hable un poquito también de Compañía de María en estos programas. Un abrazo. Venga, que vaya bien. Nada, Hasta Nacho. luego. Hasta luego. Bueno, Alex, que nos vamos rápidos ya con las selecciones tú, que si no nos vamos de tiempo. Un abrazo. Así es. Un abrazo. Rafa Gracia. Rafa Gracia, digo yo. Rafa Gracia es el del domingo. Rafa Beltrán. Eso es. Rafa Gracia, un crack, por cierto. Por cierto, señor. Un crack. Y tenemos exclusiva, ¿eh? Ahora que no ¿Ah, nos sí? oye nadie. Sí, sí. Uno del EGA que se va al Zuera. Hasta ¿Ah, ahí sí? puedo leer. Sí, Hasta sí. ahí no podemos decir más. Vale, No vale. podemos decir nada porque no sabemos si está firmado o no. Pero un extraordinario pelotero amigo de la casa que bueno, que recientemente ha dejado de militar ya en la Sociedad Deportiva EGA en su segunda etapa. Eso. Y pues bueno, entonces pues ya sé quién es. Vale. parece ser que va a reforzar a los zurafurienses y a ver qué nos cuenta, a ver qué nos dice. Siempre es bueno reforzarse. Pues nada, bueno, ¿qué ha pasado con las selecciones? ¿Qué nos puedes contar de nuestras azulonas? Pequeña pincelada porque en estas navidades que no hemos tenido programa, pues bueno, pues se ha hecho la segunda fase, la fase final del Campeonato de España sub-16 y sub-19. Las selecciones aragonesas fueron a Córdoba, estuvimos ahí en Córdoba y bueno, pues la verdad es que la sub-19 cayó en cuartos de final en un partido que estaba José Ru, el chico que ha estado aquí de Guanapix a la 10 y como él ha dicho, un partido en el cual pues Aragón no tuvo la suerte de cara a cara al gol. El portero de ellos, la verdad es que yo no he visto parar a muchos porteros tanto como ese día y nada, y al final se llevaron el partido 3-1 y bueno, pues nada, pues Aragón iba con ilusión pero cayó en cuartos y nada, pues a seguir luchando el año que viene para intentar entrar entre esos 4 primeros o en la final, que es lo que tendremos que hacer. Y en la sub-16, pues bueno, el equipo pasó los cuartos de final ante Galicia, que empató a 3 y pasó por penaltis, con una gran actuación de Benjamín y una gran actuación del equipo, la verdad. Y luego en la semifinal caía derrotada ante Andalucía por 6-3. El equipo llegó al descanso con victoria de 3-1, pero en la segunda parte, la verdad es que un poco inexplicable, pues se cayó. Andalucía tiró de casta, tiró de jugar en casa y la verdad es que levantó el partido cuando al descanso ya digo que íbamos 3-1 y la verdad es que iba todo muy bien. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es que estas cosas pasan y en 20 minutos puede cambiar todo y en 5 minutos también puede cambiar todo en el fútbol sala. Le salió todo y a nosotros no. ¿Qué le vamos a hacer? El año que viene, pues lo dicho, trataremos de llegar más lejos. Este año hemos llegado a semifinales, el año que viene trataremos de llegar al último día. Ese es el objetivo que tiene que ser de Aragón todos los días, de llegar hasta el último día de competición. Me gustaría destacar una cosita, y porque no lo ha dicho Alex. Nuestro compañero Alex Oliva, en su canal de YouTube del Mundo Sport, ha hecho un documental sobre la selección sub-16 que yo a todos os invito a que lo veáis. La verdad es que es espectacular.
como es él y como fue la selección sub-16. Pues mira, pues nos lo anotamos. A mí permíteme, porque como no hemos estado de vacaciones, hemos estado currando, pero no ha habido programa, que metamos simplemente una pincelada del torneo de Reyes, que lo primero que tenemos que agradecer es a la Real Federación Aragonesa de Fútbol, pues que apostara por nosotros, porque le pusiéramos voz a la fase masculina, a las finales masculinas, junto con Aragón Deporte, y también tenemos que hablar del hermano de nuestro compañero, de Alex Oliva, de Eric. Vaya pelotero. Yo no había tenido el placer de verlo jugar, pero vamos, verlo jugar y narrarle es un espectáculo, al jugador del equipo. La verdad es que sí. Lo primero, el esfuerzo que se hizo para el torneo de Reyes, que tú narraste muy bien en Aragón Televisión para Aragón Deporte, la verdad es que fue un completo éxito de seguimiento. Las finales femeninas se emitieron por el canal de YouTube de la Federación. Fueron 7 de 10 finales. El seguimiento fue espectacular, el ambiente también fue muy bueno y el ambiente deportivo también. Pues un cadete Equipe Sport, Sala 10, pues en varias categorías. En Benjamines también, en chicas en Ríos Zaragoza, ganó también Monegro Sur, bueno, un poquito de todo. Y la verdad es que destacar el buen ambiente de los clubes, de las finales, y el nivel deportivo fue muy bueno. Y de Eric, pues ¿qué vamos a decir? Eric es un ojito derecho para mí, o sea, es un jugador que siempre tendría en mi equipo, porque es todo carácter, todo pasión, y es lo que necesitamos en el fútbol sala. Gente como él, que son ganadores. Fíjate, tuvimos a Eric y a su compañero y amigo, al portero del Sala 10, también. Sí. Los tuvimos a dos, a Diego Lázaro. Exacto. A Diego Lázaro, es que, por cierto, exacto. Destacar a los porteros en el Campeonato de España Sub-16, que fueron Diego Lázaro y Benjamín Aybar, que lo hemos tenido también aquí en el programa, espectaculares, estuvieron muy bien. Benjamín parando 2 penaltis en los cuartos de final para clasificarse, y la verdad es que Diego Lázaro en las semifinales estuvo espectacular en la primera parte, parándolo todo, y la verdad es que tenemos mucho futuro en la portería. Desde luego, hay que darle cariño a todos estos chavales. Exacto. Y también nombrar a Romareda, que Romareda fue el flamante vencedor en juveniles ante Ebrosala Estadio Casablanca, que si digo Estadio Casablanca luego me atizáis. Yo para mí Ebrosala, pero Ebrosala Estadio Casablanca. En un encuentro que fue muy disputado, llegó a remontar Ebrosala después de que Romareda le consiguiera una ventaja amplia. Al final se rehicieron y la victoria fue para los colegiales en una, desde luego, pues yo muy agradecido a todos los elementos federativos, en lo que a ti te toca también, por los contactos, y sobre todo pues porque estuvieron muy atentos a la hora de podernos facilitar pues lo que fueron los listados de plantillas y demás, que para los narradores que tenemos que narrar en cabina, no en el campo, pues sois nuestros ojos allí, ya no solo la cámara, sino también los que nos facilitáis los datos. O sea que muy agradecido. Y bueno, pues yo creo que ya cumplimos, hora y media. Perfecto. Hora y media de programa para volver con esa píldora que te has sacado de la manga con las preguntas, que lo vamos a seguir haciendo. Y claro, y sobre todo, pues con toda la información. Agradeceros por parte de todo el equipo la acogida que habéis tenido a nuestro programa 40x20, ya no solamente pues lo que nos decís por aquí, sino también pues cuando vamos por los campos, pues la gente pues muy cariñosa, agradeciendo pues toda la labor que estamos haciendo de difusión del futsal. No solamente nosotros, está el decano de la programación, que son los compañeros de Sport Sala, que desde aquí siempre tenemos admiración por ellos, y pues ponemos nuestro pequeño grano de arena pues para que esta bola se haga todavía más grande y el futsal aragonés pues tenga muchos altavoces de diferentes maneras, con diferentes estilos, pero que al final todos estemos remando para sacar adelante algo que queremos, que amamos y que queremos dar voz. ¿Y es así, Rafa? Pues por supuesto, y agradecer a ti el esfuerzo, a Jandro, que está en las redes, está detrás del escenario, a nuestros compañeros, a Alex Oliva, Carlos Perena, a Alejandro Les,
a Héctor, a la gente de la grada también del fútbol, que lo hacemos muy bien. Al final somos una familia y que para el fútbol sala el crecimiento que estamos teniendo, tanto en fichas, que estamos creciendo, como en visibilidad, yo creo que estamos dando pasos muy importantes y hay que seguir avanzando, porque si no avanzas retrocedes, con lo cual hay que seguir avanzando. Pues con eso nos quedamos. Lo único, suscribiros, que es la mejor forma de ayudarnos, porque es darle visibilidad a nuestro trabajo, a nuestra faena, y también de esa manera, pues bueno, hacemos más grande la comunidad. Lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en 40x20. Sed buenos. Adiós. Adiós, chicos.